Hola amigos de YouTube, somos Candy y Mabel, docentes en formación de la Escuela Superior de Formación de Maestros Villaroma. Vamos a presentarles el siguiente material audiovisual sobre historia de Bolivia, la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco fue un conflicto militar que enfrentó a los países sudamericanos de Bolivia y Paraguay entre los años 1932 y 1935. Las causas de este conflicto tienen raíces en las disputas limítrofes que mantenían ambos países desde el siglo XIX y hasta 1932. No habían podido llegar a ningún acuerdo mediante la vía diplomática. Varios historiadores bolivianos coinciden en que otro de los causales para el inicio del conflicto fueron intereses petroleros que enfrentaban a ambas empresas, Standard Oil norteamericana y Royal Dutch Shell anglo-holandesa. Ambas empresas se disputaban derechos de explotación petrolífera en la zona del Chaco Boreal, donde se suponía existían enormes reservas de hidrocarburos que anecdóticamente jamás se descubrieron. La defensa de la riqueza petrolífera y el afianzamiento de nuestra frontera sobre el río Paraguay fueron la consigna bajo la que Bolivia inició la ofensiva contra Paraguay. La guerra oficialmente se inició en julio de 1932. Tropas bolivianas respondieron a un primer ataque paraguayo a posiciones nacionales, tomando en junio de 1932 los fortines paraguayos de Toledo, Corrales y Boquerón. El gobierno paraguayo decidió que recuperar dichos fortines era cuestión de honor nacional y en septiembre del mismo año inició la contraofensiva paraguaya hacia el fortín Boquerón, donde se estableció el ejército boliviano. La defensa de Boquerón es tal vez una de las páginas más heroicas de las armas bolivianas. Un contingente de no más de 700 hombres resistió por más de 20 días el ataque de un ejército de más de 9.000 efectivos, al mando del general Félix Estigarribia. Los bolivianos, abandonados por su alto mando, pudieron resistir heroicamente. Al final, Manuel Marzana, jefe del contingente, pidió una tregua para la rendición honrosa de sus hombres, que estaban totalmente desnutridos y en harapas. Vistos en esas condiciones, los paraguayos no pudieron más que sentir respeto por aquellos valientes soldados. La guerra movilizó algo más de 200.000 soldados bolivianos y al menos de 130.000 soldados paraguayos. Durante todo el conflicto, el ejército paraguayo fue dirigido por un solo comandante, Félix Estigarribia, mientras que el ejército boliviano tuvo 5 jefes militares a lo largo del conflicto. Al inicio del conflicto, el ejército paraguayo se encontraba a no menos de 350 kilómetros del teatro de operaciones desde su capital, Asunción, mientras que el ejército boliviano destacado en el Chaco se encontraba a 2.500 kilómetros de la capital política del país, La Paz. Ambos hechos pasarían una factura muy costosa al ejército boliviano durante los primeros 2 años del conflicto. Entre 1933 y 1934, las victorias y avances del ejército paraguayo en el Chaco Boreal habían desmoralizado al ejército y población boliviana. Se pensaba que no había alto mando y los campesinos del altiplano boliviano iniciaron levantamientos contra el gobierno, los cuales fueron cruelmente reprimidos. Paradójicamente, aquellos años, Bolivia vivió una suerte de guerra interna y externa. Para enero de 1935, Bolivia tuvo que reunir un tercer nuevo ejército para defender su territorio.
Los paraguayos habían llegado a los contrafuertes de la cordillera de los Andes, en la zona de Aguaraquí. Su objetivo era la toma de la zona petrolífera de Villamontes en Tarija. La defensa de este punto estratégico se encargó al coronel Bernardino Bilbao Rioja, quien con 30.000 hombres de refresco organizó la defensa de la plaza. La derrota paraguaya fue total y en febrero de ese año se inició una corta contraofensiva boliviana. Para entonces a Paraguay le pasaba lo mismo que a Bolivia cuando se inició la guerra. Se hallaban lejos de sus centros de abastecimiento. Para junio de dicho año, el Ejército Nacional disponía de toda ventaja para iniciar una nueva contraofensiva a gran escala. Sin embargo, el 12 de junio se firma el armisticio y el 14 de junio de 1935 termina oficialmente el conflicto. El saldo que deja la guerra fue terrible para ambos países. Bolivia tuvo más de 50.000 muertos y no menos de 20.000 prisioneros, con un gasto aproximado de 228 millones de dólares. Paraguay quedó con un saldo de 40.000 muertos y 2.500 prisioneros, y con un gasto de guerra de 128 millones de dólares. Para Bolivia y su población, la guerra del Chaco fue una derrota terrible y traumática con grandes consecuencias. En la clase campesina surge una conciencia de clase y una sensación de derecho adquirido en los campos de batalla. Es decir, si ellos habían combatido por Bolivia, el país les debía un trato distinto. Finalmente, el descontento generalizado de la población y los militares de la época acabó con la revolución de 1952.